Exactamente, y además, si Satoshi volviese y cogiese su millón de bitcoins y efectivamente empezase a hacer triquiñuelas, ojo, yo me callaría. El móvil o la pintura que estás echando al Van Gogh, literalmente todo tiene un derivado, prácticamente todo tiene un derivado del petróleo. Eso sí que sería una señal honesta. Eso sería. Una señal honesta es cuando tienes skin in the game. Skin in the game, exactamente. Tú tienes un coste infalsificable que efectivamente hace que la señal que tú estás transmitiendo sea creíble. Bitcoin. Bueno, bienvenidos a este podcast sobre Bitcoin. Nuestro invitado de hoy es Adolfo Contreras, quien trabaja en Blockstream y a quien conocí en la conferencia de Watch Out Bitcoin en Madrid. Bienvenido, Adolfo. Muchas gracias, Leopoldo. Un placer estar aquí contigo. Fue un placer conocernos en Watch Out Bitcoin. Creo que fue una conferencia súper interesante que reunió a personalidades de Bitcoin en España que yo creo que aportan mucho y estoy seguro de que va a seguir creciendo en el futuro. ¿Qué te pareció la conferencia? Mira, la verdad es que me tuve que perder buena parte de ella porque tenía un niño, uno de mis hijos estaba un poco enfermo, pero lo que vi me encantó, o sea, me entusiasmó, porque es un poco lo que, de hecho, yo siempre había tenido la idea de que necesitábamos algo así en España, ¿no? Las personas que como tú y como yo, pues nos hemos conocido un poco o hemos interactuado algo a través de Twitter, ¿verdad? A través de las redes sociales y era ya casi hora de que nos pusiésemos cara y nos conociésemos, ¿no? Además, yo creo que, no sé si decir su nombre, Decentralized, ¿no? O sea, porque me refiero a su nombre real, por si acaso quiere mantener la privacidad, pero Decentralized lo ha hecho estupendamente, ¿no? Es decir, ha hecho cosas que yo no hubiera pensado hacer al principio y que, sin embargo, me han parecido mucho mejor, ¿no? Las opciones que él ha tomado. Es decir, por ejemplo, invitar a gente con opiniones muy diferentes, incluso a gente que no es partidaria de Bitcoin, porque en vez de dejarlo en una especie de nicho muy cerrado de bitcoiners acérrimos que llevamos cierto tiempo estudiándolo, pues también dejar parte abierto al debate para que personas de fuera que puedan tener las mismas dudas puedan ver un debate, ¿no? Digamos, constructivo para hacerse una buena idea sobre qué va todo esto, ¿no? Y me gustó mucho y tengo muchas ganas ya del siguiente. Yo tengo mono. Sí, tal, igualmente. Sí, sobre todo porque yo creo que cuando invitas a gente que no está introducida en el mundo Bitcoin, pero que, oye, que son gente muy inteligente, economistas, que tienen posiciones un poco en contra Bitcoin, que a menudo porque no han profundizado lo suficiente y tienen las mismas dudas que tenemos todos cuando conocemos de qué va esto, ¿no? En plan, que si el medio ambiente, que si la escalabilidad con las transacciones, que si está todo, bueno, en fin, que si es para dinero negro. O sea, las mismas narrativas que seguimos oyendo siempre, viene bien volver a debatirlas porque sigue habiendo mucha gente que se sigue planteando estas cosas. Totalmente. Mira, el otro día, sin ir más lejos, un amigo me invitó a una cena con amigos suyos del sector financiero español, ¿no? Y algunos bastante senior y algunos otros menos senior, pero en diferentes verticales del sector financiero, ¿no? Y me llamó mucha atención porque es que las dudas siguen siendo las mismas. O sea, es decir, por mucho que nosotros en nuestra cámara de eco llevemos unos años dándole vueltas a los mismos argumentos, esa gente no está leyendo nuestra cámara de eco, ¿no? Está totalmente aislada, ¿no? Entonces, creo que no somos conscientes de cuán alejados estamos del resto del mundo, ¿no? Entonces, es muy bueno hacer esto. Yo antes no era tan partidario, pensaba que el tiempo nos termina dando la razón de forma casi, no sé, natural, pero ahora sí que después de ver pues, el evento y también, por ejemplo, lo que han hecho hablando con, ¿cómo se llama? Mark Vidal, ¿no? Este influencer. Sí. Me ha encantado. Me ha hecho cambiar radicalmente de opinión de que, con la idea de que sí, que es bueno que hagamos eventos y transmisiones más abiertas a lo que, digamos, el resto de la sociedad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Fuera de nuestro nicho. Totalmente. A mí me alegro mucho que estuviera Mark Vidal y que, oye, que cuente tanto de su proceso de aprendizaje sobre Bitcoin porque yo creo que ayuda muchísimo. Y al final, como hay tantos proyectos que no valen nada y que hacen tanto ruido, pues
margina un poco esa comunidad de Bitcoin que no necesariamente va por ahí haciendo campañas de marketing, que quizás es algo bueno, ¿no? Que no los comparen con todos los scams que hay Sí, por ahí, sí. pero que tampoco vale lo contrario. O sea, tiene que haber un mínimo de gente inteligente hablando sobre el tema y aportando argumentos sustanciales. Totalmente. Además, es decir, fíjate que yo ahora lo veo profesionalmente, ¿no? O sea, yo con el trabajo que hago con Liquid, que luego podemos hablar de Liquid si quieres, Sí, ahora voy a sacar el tema. pero con el trabajo que hago con Liquid, un poco lo que veo es, yo me dedico a hablar con un montón de bancos, con un montón de instituciones financieras de toda índole, ¿no? Y por todo el mundo, ¿no? Y entonces de repente me pongo a hablar del tema y claro, y dice, es que no conocemos Liquid, claro. Y entonces digo, coño, es que, claro, o sea, nosotros no hemos levantado, Liquid no ha levantado token money, ¿no? Y por lo tanto, y no ha pagado a base de talonario con ese token money, pues integraciones con exchanges, custodios, influencers, todo tipo de gente que te hace levantar un poco una comunidad, ¿verdad? Y tal. Y entonces, claro, estamos luchando con pico y pala. Ahora, también te diré que es, desde el punto de vista personal, para mí es un reto maravilloso, ¿no? Porque estar convencido de que es la forma honesta de hacer las cosas y aun a pesar de las dificultades, ¿no? Y de los retos, ir avanzando pasito a pasito y también ver que reguladores, que incluso juzgados, ¿no? Ya en Estados Unidos y también cada vez más clientes grandes ven en Liquid una forma de interactuar con el sistema financiero que tiene mucho menor riesgo regulatorio, precisamente por no tener ese token money, pues para mí es doblemente satisfactorio, ¿no? Entonces estoy muy contento en ese sentido. Totalmente. También, o sea, solamente añadir que al final Bitcoin también, gracias a Satoshi, hizo una campaña de marketing muy buena, ¿no? Hemos visto proyectos predecesores como B-Money y otros, y eCash y tal, que no fueron bien porque, bueno, Bitcoin es un buen nombre, el tema de la minería era analogía al oro, o sea, el tema de que esté limitado. Yo creo que hubo temas fundamentales del protocolo y del proyecto que supieron destacar muy bien, ¿no? Y Sí, bueno, sí, sí, totalmente. me gustaría también, hombre, del tema de ahora mismo, el precio de Bitcoin está bajando muchísimo, estamos en $17.000, todo un poco a raíz de lo que ha pasado con FTX, ¿no? El tercer exchange más grande del mundo, pues parece que tiene problemas de solvencia, de liquidez. ¿Qué te parece todo esto? A ver, no lo he seguido mucho, pero mi comprensión, mi limitada comprensión del tema hasta el momento es que básicamente esa especie de amistad que tenían Binance y FTX, digamos, la especie de alianza que tenían se había roto en la forma en que Binance había tenido que vender un poco su participación en FTX y a cambio comprar el token, ¿no? El FTT. ¿Qué ocurre? Que de repente un buen día FTX empieza a hablar mal de Binance se cabrea y dice, voy a empezar a vender los FTP que tengo como token. Y como tiene una liquidez enormemente limitada, cualquiera que hubiese usado FTT como colateral, pues claro, se ve de repente en pelotas, hablando en plata, ¿no? Y entonces, y esto es lo que le ha pasado a Alameda Research, ¿no? Que es una empresa vinculada a este señor de FTX. Y entonces, claro, esto también ha dejado en pelotas a FTX por las posiciones que tuviese respecto al token. Y bueno, pues ya sabemos cómo funciona esta industria, ¿no? Palomitas y a ver un poco el show, ¿no? Entonces, creo que, pero yo creo que estamos todos de acuerdo los que llevamos un tiempo aquí, que esto no es más que un episodio más en una especie de purga que va a llevar todo el tiempo que haga falta hasta que la gente aprenda un poco pues, los riesgos que tiene tener posiciones en activos tan extremadamente volátiles, ¿no? Incluso Bitcoin es muy volátil y hay que saber un poco qué exposición tiene sentido tener, ¿no? Entonces, bueno, pues si tú partes de la falsa asunción de que tenerlo como colateral te va a cubrir ante, digamos, volatilidades salvajes, pues lo siento, esto no, en mi opinión, es una mala idea, ¿no? Y bueno, pues yo creo que vamos a seguir viendo shows como este. Pero en fin, para los que no nos dedicamos a hacer cosas tan arriesgadas, pues es lo que te digo, es un poco sentarte y comer unas palomitas, ¿no?
Sí, totalmente, ¿sabes? Es una historia que se repite. Vemos como exchanges tienen problemas de liquidez, problemas de centralización y no es nada nuevo, ¿no? Y de hackeos. Entonces, al final vuelve todo lo mismo. Not your keys, not your coins. No tienes tus Exacto. llaves, no tienes tus bitcoins. Entonces, por eso yo hablo, bueno, en la conferencia pues, de Watch Out Bitcoin hablé sobre BISC, sobre exchanges descentralizados y la importancia que tienen sobre todo en periodos de alta volatilidad, porque te das cuenta del poder que tienen los exchanges descentralizados de bloquear tu dinero, de políticas susceptibles a políticas de países, a confiscación y a todo tipo de herramientas que tiene cualquier empresa y cualquier entidad financiera. Entonces, bueno, la importancia de BISC. Al final, tampoco hay que quitarle mérito a los exchanges centralizados. Yo creo que lo dije también en la conferencia, que los exchanges centralizados han hecho de puente para atraer a muchísima gente a este mundo, ¿no? Y que luego han descubierto Bitcoin, exchanges descentralizados y tal. Pero no hay que olvidar que lo que está pasando en un exchange descentralizado no podría pasar, como veis. Sí, es que, a ver, yo creo que cada player tiene un rol, ¿no? Y es decir, efectivamente, la liquidez de un exchange centralizado, obviamente, pues uno descentralizado no lo puede igualar. Pero claro, yo creo que en diferentes fases de adopción, ¿no? Tú seguramente desde el momento en el que entras en todo esto, de repente dices, bueno, pues obviamente quiero lo más fácil, ¿no? Lo que me permite una usabilidad y una liquidez muy razonables y entonces me voy a crear un usuario de forma muy sencillita con un KYC muy fácil y automáticamente pues voy a interactuar, ¿no? Esta es mi primera interacción, ¿no? Y esto es digamos, lo que tiene mucho sentido. Ahora, a medida que el usuario se sofistica, ¿no? Y a medida que va aprendiendo un poco, pues, dónde están los riesgos de interactuar con este tipo de exchanges, pues obviamente es donde empieza a primar otro tipo de variables, ¿no? Como son la privacidad, la seguridad, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ahí es donde, pues, exchanges como BISC, obviamente, pues tienen vamos, yo siempre he sido súper fan de BISC, ¿no? He sido usuario hace ya, creo que me di de alta, pues, hace ya bastantes años y estuve aprendiendo. Luego lo dejé un ratito y me volví a meter ya a saco hace como, pues creo que 2 o 3 años. Y entonces, además, es muy interesante ver cómo la comunidad pues va tomando decisiones en una u otra dirección, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que no creo que sean sustitutivos, sino que son sencillamente, satisfacen necesidades diferentes y normalmente tiene que ver con la fase de la adopción en la que estés, ¿no? Es decir, la temprana sería un poco más para el exchange centralizado y a medida que te vas sofisticando, pues te metes en el descentralizado, ¿no? Y la verdad es que es enormemente satisfactorio hacer un trade, digamos, trust minimized, ¿no? Es decir, en el cual exista una especie de bloqueo y no tengas que depender de ninguna ley, ¿no? Para que tu contraparte no te haga trampas, ¿no? A mí eso me parece fascinante. Totalmente, totalmente. Bueno, y pasando un poco a Blockstream, me gustaría saber, bueno, ¿qué es Liquid? ¿En qué estáis desarrollando ahora? ¿Qué significa Liquid? Sí, vamos a ver. Liquid es difícil de explicar, pero bueno, como yo llevo 6 meses y hasta he preparado un articulito que espero que salga en mi newsletter dentro de unos días, en cuanto me den un OK, porque ahora me tienen que dar OK, obviamente. Pero básicamente la idea es la siguiente. Perdona, esto a lo mejor se alarga un poquito, pero creo que es importante Perfecto. dar algo de contexto, ¿vale? Es decir, Blockstream, ¿por qué empezó? Blockstream empezó por la siguiente idea y es una cosa que Adam Back, nuestro CEO, ha explicado varias veces y es que tú en una blockchain no puedes añadir funcionalidades y escalabilidad sin disminuir la seguridad del token, ¿no? Y menos en Bitcoin, ¿no? Porque el trade-off está muy bien encontrado, digamos, muy bien parido, digamos, ¿no? Entonces, claro, si tú quieres añadir funcionalidades como la emisión de activos digitales o escalabilidad para que haya más transacciones, no es una buena idea hacerlo dentro de la misma blockchain, que es precisamente el motivo por el cual a Vitalik se le decía que pares ya, coño, que dejes de tocar la blockchain de Bitcoin, deja de hacer todas estas movidas porque no creemos que es una mala idea y disminuye la seguridad. Entonces el tío fue y se montó Ethereum, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues si no podemos hacerlo en la misma blockchain, vamos a hacerlo en una blockchain paralela, de tal forma que
podemos bloquear los bitcoins en la cadena principal, los bloqueamos, y en una cadena que esté conectada a la principal los desbloqueamos, pero con reglas del protocolo completamente diferentes. Y esas reglas del protocolo permiten esa emisión de activos digitales y esa mayor escalabilidad, ¿no? Entonces, cuando hablo de emisión de activos digitales, básicamente lo que estoy diciendo es que no solo las transacciones se hacen con el token, digamos, de la red, de la propia red, como ocurre en el caso de Bitcoin, sino como ocurre en el caso de Ethereum o tantas otras, que se pueden crear tokens diferentes que también puedan ser transaccionados. Entonces, la idea es poder, digamos, registrar las transferencias y la propiedad de cualquier tipo de token digital, ¿no? De cualquier tipo de token. Vale. Y esto, ¿cuál es lo que permite y que a mí me parece fascinante? Y es que es la siguiente idea. En el sistema financiero, y esto es todo un aprendizaje mío de los últimos 6 meses, ¿no? Pero básicamente el sistema financiero que conocemos funciona como una especie de cadena de ledgers, ¿no? Es decir, de bases de datos centralizadas en las cuales se va constantemente teniendo cuidado de que siempre se sabe quién es el propietario de cada activo. Es decir, empieza todo en un exchange, ¿no? Imagínate la Bolsa de Madrid, pues alguien compra una acción, hay una orden de compra y otra de venta, entonces eso se produce un match, ese match la bolsa tiene que transmitirlo a una cámara de compensación, que es un poco la que se pone en medio entre comprador y vendedor, normalmente entre el broker del comprador y del vendedor, o quizás entre 2 cámaras de compensación a veces, si es que resulta que es un player que está como muy lejos y en el cual no tienes confianza. Y finalmente esa información se transmite a lo que se llama la depositaría, ¿no? La depositaría es un poco la que se ocupa de mantener la integridad del registro de propiedad de esas securities, de esas acciones, de esos bonos, de todos esos activos financieros, ¿no? Eso es cómo funciona el sistema financiero tradicional, ¿no? Y luego además tiene que haber un settlement adicional con los dólares o con los euros del Banco Central, ¿no? Entonces son una serie de ledgers que tienen que estar comunicándose. Ese sistema tiene el problema de que requiere una enorme supervisión, auditoría, regulación, y luego además, y aún así es bastante, como se dice en inglés, error prone, ¿no? Es decir, suele ocurrir errores, ¿no? El otro día alguien me comentó que hubo una emisión en la bolsa de no sé dónde, en la cual al parecer había un 30% más de outstanding shares de las que oficialmente tendrían que existir. Es decir, se habían emitido un 30% más de acciones de las que se suponía. Tú imagínate qué disparate, ¿no? Entonces, O sea, exactamente lo mismo que está pasando en FTX, ¿no? Exactamente, Oye, sí. Exactamente, o sea, uso de colateral una cantidad, pero como yo tengo el control, al final acabo imprimiendo más. Exactamente. Tú tienes, digamos, en tu activo una serie de... todo esto al final, cuando hablamos del sistema financiero, tú tienes que estar emitiendo un activo que esté respaldado por algo, ¿no? Entonces, si tú estás emitiendo un 30% de títulos que la gente puede comprar, pero en tu pasivo solo tienes una deuda del 30% menos, ¿verdad? Pues claro, hay una descompensación porque es como tener reserva fraccionaria en un banco, es decir, estar emitiendo más tokens en papel, billetes, que el oro que tengas tú en reservas, ¿no? Y entonces, evita que esto pase en Liquid, por ejemplo. En Liquid, la idea es que solo es un ledger. Convertimos todos estos ledgers en uno solo y como todo es la misma tecnología de Bitcoin, sabemos que cada vez que hay una transacción, solo puede haber un propietario, digamos, alguien que transfiere el token y alguien que lo recibe. Y por lo tanto podemos tener trazabilidad de la propiedad del token en todo momento, ¿vale? O sea, cuando Bitcoin pasa a ser Liquid Bitcoin, por así decirlo, oye, Sí. yo paso mi Bitcoin, lo transfiero a Liquid, por lo tanto, me meto en este sidechain, que básicamente es un ecosistema nuevo con sus propias reglas, Sí. pero siempre con Bitcoin, ¿no? O llamado Liquid Bitcoin. Liquid Bitcoin, exactamente. Liquid Bitcoin se utiliza de 2 formas. En primer lugar, es la gasolina que permite hacer las transferencias y pagar las fees de hacer una transacción, ¿vale? Pero en segundo lugar, es como cualquier otro activo en Liquid. Es decir, yo puedo hacer un atomic swap contigo. Si yo tengo, por ejemplo, medio Liquid Bitcoin y tú tienes, pues, unas acciones de una empresa que a mí me interesa, tú y yo podemos hacer un atomic swap peer-to-peer, ¿vale? Trust minimized completely, ¿vale? Y entonces transferir, tú quedarte con los Liquid Bitcoin y yo quedarme con las acciones, ¿de acuerdo? Y entonces, y lo mismo con cualquier par de
acciones con bonos o acciones con un token como BMN, que es uno emitido por nosotros, que es básicamente como minar, ¿no? Te da exposición a la minería. Y entonces, básicamente estás creando un sistema financiero en el cual todos estos tokens, todas estas acciones, estos bonos, etcétera, etcétera, pueden estar tanto en exchange centralizados, exactamente igual que lo que hablábamos antes con BISC, o en exchange descentralizados como BISC, en los cuales puedes hacer este tipo de atomic swaps, ¿no? Vale. Y digamos, con exposición al sistema financiero total, ¿no? Es decir, perdona, hay una cosa que es importante señalar, y es que como este sistema es mucho más barato y con muchos menos errores que el sistema financiero tradicional, al carecer de esa supervisión, al automatizar básicamente la supervisión y la verificación, ¿no? Cualquiera puede correr un nodo de Liquid y hacer la verificación de que efectivamente ha habido una transacción de una acción o de un equity o de un bono, lo que sea, ¿no? Entonces, al ser muchísimo más barato gracias al software, permite a empresas mucho más pequeñas hacer, pues, lo que yo llamo nano IPOs, ¿no? Es decir, una salida a bolsa, una UPV, pero muchísimo más barata, ¿no? Es decir, con $100.000, $500.000, por ejemplo, ¿no? Esto es impensable, una bolsa tradicional, ¿no? Y además permitiendo el acceso a cualquier inversor retail en el mundo, ¿no? Esto a mí me parece una pasada, ¿no? Sí. O sea, con Liquid, pues da la capacidad de hacer activos digitales, ¿no? Activos digitales basados en Bitcoin. Entonces, se podría decir que se empieza, ese sidechain se parece un poco a lo mejor a lo que hace Ethereum, ¿no? De, oye, la capacidad de ser mucho más versátil, de flexibilidad, de programabilidad, ¿no? A mayor extensión, por el hecho de ser Turing complete, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta no sé si sería un tema que ya he hablado con programadores de Bitcoin, pero ¿podría ser Ethereum en un futuro un sidechain de Bitcoin? A ver, lo que sí que se puede hacer no es... a ver, la cuestión aquí no es si se puede ser, que podría ser, sino si tendría sentido o añadiría algo, Claro. ¿no? Es decir, porque existen muchas... Perdona, Leopoldo, tengo que verificar No, sin que problema. los niños no están haciendo el indio. Sin problema, que luego se corta esto, no hay Lo problema. cortas, ¿vale? Un segundito, Sí, perdona, ¿eh? Sí, nada. Sí, exactamente. Es decir, Liquid en realidad viene a hacer de forma más segura, y ahora explicaré a qué me refiero más segura, lo que Ethereum y los casos de uso por los cuales mucha gente ha estado defendiendo, pues, la existencia de Ethereum y otras tantas cadenas. Es decir, a mí me encanta que Ethereum y otras tantas cadenas hayan estado experimentando casos de uso verdaderamente interesantes, ¿no? Durante los últimos años. Me ha parecido fenomenal. Ahora, lo que yo no tengo tan claro es que la gente que compra el token de esas cadenas esperando que eso le dé valor, sea consciente de que existe un enorme riesgo regulatorio a base de hacer todas esas funcionalidades en esas cadenas, porque esas cadenas tienen tokens que al tener una emisión primaria es muy probable que sean consideradas securities por el regulador, ¿no? Y de hecho, por eso Gary Gensler, el chairman de la SEC, ha estado alertando últimamente mucho con este tema. De hecho, incluso ayer se publicó una sentencia respecto a un token que se llama LPRY, ¿no? Que no sé exactamente, creo que hacía algo, cosa relacionada, una especie de YouTube descentralizado. Entonces, creo que el problema de construir, o sea, es decir, Liquid, un poco lo que nosotros estamos haciendo es fijarnos en los casos de uso que se han estado desarrollando en todas esas cadenas y poco a poco, de forma muy callada y sin talonario, atraer a empresas que empiecen a ver que existe un riesgo regulatorio a base de hacer todo esto en otras cadenas por ser consideradas security, su token nativo, y porque además Liquid en realidad es una implementación del código de Elements. ¿Y qué es Elements? Pues básicamente un fork de Bitcoin Core en el cual le añadimos, pues, una serie de opcodes y de covenants, de smart contracts, capabilities y todo este tipo de cosas que permiten, pues, todo este tipo de operaciones, ¿no? Entonces, Liquid viene un poco a, si me permites, robar la cuota de mercado que todas estas cadenas, pues, han estado consiguiendo un poco a base de talonario, hay que decirlo, durante los últimos años, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, ¿no? Competimos un poco con muchos menos recursos, pero poco a poco la idea de que tanto el regulador como, pues, digamos, incluso, ya te digo, juzgados recientemente,
pues y también que emisores que empiezan a ver el riesgo regulatorio como un problema, pues son, digamos, players que nos empiezan a dar la razón, ¿no? Y eso es un poco pues lo que es tan motivador, ¿no? Con todo esto. Totalmente. Bueno, y en línea un poco con Ethereum y el eterno debate de Proof of Stake y Proof of Work, parece ahora que con el merge, que el Proof of Stake ya es un éxito, ¿no? Y que ya han solucionado todos los problemas y que menos consumo y tal, ¿no? Entonces, me gustaría si podrías caracterizar un poco Proof of Work versus Proof of Stake y tu opinión y bueno, qué significa Proof of Stake y por qué es mejor o peor que Proof of Work. Mira, a ver, Que por aquí hay cierto, la conferencia de Jason Lowry, esta que comentaste, me pareció buenísima. bueno, Y me la he visto como 3 veces. O sea, es que es espectacular. A mí me parece que dan el clavo, ¿no? Es decir, es que, a ver, es difícil de articular porque verdaderamente es como súper filosófico, súper profundo, ¿no? Pero a mí me gusta mucho esa teoría de las señales honestas, ¿no? Es decir, ¿y qué quiero decir con esto? Quiero decir, por ejemplo, cosas que, perdona por el rollo, me puedo ir un poco por las ramas, pero básicamente la idea es la siguiente. Tanto los humanos como los animales emitimos señales, ¿no? Con la idea de influir en el comportamiento de personas o animales con los que interactuamos, ¿no? Y entonces esas señales pueden ser honestas o deshonestas. ¿Qué quiere decir honestas? Que cuando son honestas significa que tienen un coste para ti y por lo tanto, como tienen un coste infalsificable para ti, verdaderamente tu contraparte dice, oye, esto es creíble, ¿vale? Esto es creíble y por lo tanto, esa señal que nos está transmitiendo verdaderamente cree en ella, ¿no? Es honesta, ¿no? Sin embargo, hay otras señales en las cuales, como por ejemplo las típicas de los políticos, vamos a ayudar a la humanidad, pues no sé cuánto, y lo único que hacen es coger el dinero de tus impuestos y se los dan a fulanito para pagar no sé qué, ¿no? Eso es una señal... Sí. ¿Puedes repetir qué es una señal honesta? Sí, por ejemplo, te voy a poner en la naturaleza que es una señal honesta. El cervatillo, los leones están amenazando a los cervatillos, ¿no? A las gacelas Thompson en la naturaleza, ¿vale? Y entonces de repente una serie de gacelas se ponen cuando los leones están ahí delante, a saltar delante de ellas como provocándoles, ¿no? Y entonces, de repente, ¿cuál es la interpretación que hacen los teóricos de todas estas señales? La interpretación es que los leones, cuando vean a esas gacelas a las que dan saltos, van a decir, un momento, estas gacelas están tan seguras de estar tan en forma que me están chuleando a mí, ¿vale? Y me están transmitiendo la idea de que están tan en forma que es muy mala idea ir a por ellas. Lo mejor es ir a por cualquier otra, ¿vale? Entonces, y es lo mismo, por ejemplo, con los humanos, cuando de repente alguien pone un tuit que dice, tenemos que ayudar a la naturaleza, para ello es necesario que todos paguéis más impuestos. Tío, eso no es una señal honesta, porque no tiene ningún coste para ti decir eso. Publicar un tuit no significa que estés tan increíblemente, que creas tanto en lo que es la naturaleza. El problema que es para la ecología, pues la contaminación y cosas así, que tú pretendas que la solución sea quitarle dinero a unos para otros. Por ejemplo, una señal honesta sería un ecologista que en vez de tirarle pintura a un Van Gogh, lo que haga sea dejar de utilizar ropa que contenga ningún tipo de derivado del petróleo. Y eso básicamente sería equivalente a ir casi en pelotas todo el día, porque es que prácticamente todo tiene un derivado del petróleo, ¿no? Incluso tu móvil o la pintura que estás echando al Van Gogh, literalmente todo tiene un derivado, prácticamente todo tiene un derivado del petróleo. Eso sí que sería una señal honesta. Eso sería... Una señal honesta es cuando tienes skin in the game. Skin in the game, exactamente. Tú tiene un coste infalsificable que efectivamente hace que la señal que tú estás transmitiendo sea creíble. Sí, skin in the game, exactamente. Es mucho más fácil de explicar para cualquiera que haya leído a Taleb, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre con el Proof of Stake y el Proof of Work? El Proof of Work es una señal honesta, porque el coste que tiene para ti calcular hashes no lo puedes falsificar. Es imposible falsificar. Tú necesariamente para calcular hashes tienes que gastar energía y no existen formas de falsificar la generación de energía. La generación de energía te tiene que costar dinero, o bien en forma de
un CAPEX inicial si te quieres comprar un aerogenerador o una planta fotovoltaica, o en forma de eso, más el combustible de, por ejemplo, el gas o el petróleo, lo que quieras consumir para nuclear, lo que sea, uranio, para generar esa electricidad. Eso es un coste y es infalsificable, es imposible falsificar. Por simplemente ilustrar este concepto de prueba de trabajo, de qué es, que lo hace muy bien, yo creo, en el podcast de Jason Lowery, que le dice básicamente, venga, vamos a hacer una prueba de trabajo tú y yo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es cómo funciona Bitcoin y Proof of Work, ¿no? Venga, dime un número del 1 al 10. Sí. Tienes que adivinar un número. No, Sí. venga, dime un número del 1 al 10. Pues el 7. No. El 3. No. El 4. Vale, pues así podríamos ir llegando hasta llegar a mi número, que era el 1, ¿no? Vale. Entonces, al final tú estás gastando energía, estás gastando tiempo que no es replicable de ninguna otra manera. O sea, tú esa Exacto. prueba de trabajo la vas a tener que hacer hasta llegar con ese número que yo, a través de algoritmos matemáticos, de hashing, yo puedo contrastar que ese número es la respuesta correcta. Exactamente. Es decir, la idea es que todo el cálculo de todos esos hashes tiene un coste infalsificable porque esa generación, esa energía hay que generarla. Y sin embargo, la verificación de si efectivamente has generado todos esos hashes es inmediata, es trivial, es baratísima, ¿no? Y es precisamente esa asimetría para, digamos, emitir esa señal honesta y el coste de emitir la señal honesta y el poquísimo coste de verificar si es real, lo que hace que los players en la prueba de trabajo no tengan ningún incentivo a hacer trampas y, por lo tanto, podemos decir que están todos incentivados a comportarse de forma honesta, ¿vale? ¿Qué ocurre con el Proof of Stake? Bueno, en primer lugar, hay un paper muchísimo más cualificado para hablar de todo esto, que es de Andrew Poelstra, que es el director de research de Blockstream, que a mí me parece una pasada. Lo que pasa es que me resulta muy difícil de articular. Pero para mí la idea es la siguiente. En Proof of Stake, tú puedes hacer staking de activos que para ti no hayan tenido ningún tipo de coste generar. ¿De acuerdo? Y que no tenga ninguna vinculación con un coste real con un coste en el mundo real. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se pueden incluso desarrollar estrategias de coberturas, de hedging, etcétera, etcétera, para especular con esas posiciones. Y por lo tanto, podrías llegar incluso a engañar al sistema, digamos, sin ningún coste para ti. Pero ¿cuál es la mejor prueba de que Proof of Stake no es lo que necesitamos para tener un sistema como Bitcoin súper descentralizado? La mejor prueba es que todo eso que te expliqué antes del sistema financiero convencional, ¿no? Es decir, el exchange, el clearing house, la cámara de compensación, la depositaría y el Banco Central, todos ellos son en realidad federaciones, como lo es Liquid, ¿vale? Y en todas ellas, los miembros del exchange, los miembros de la cámara de compensación, tienen que poner manteca. Tienen que poner pasta, es un proof of stake del libro. Y aun a pesar del proof of stake, hay reglas, leyes, regulaciones que les afectan. Es decir, el proof of stake no exime o no libera de la necesidad de leyes, de poner leyes para asegurarse la supervisión y el buen funcionamiento del mecanismo. No. Otra cosa es que pueda reducir la necesidad de leyes, sí, porque digamos que poner pasta, pues obviamente evita que los miembros hagan trampas. Pero, ojo, es pasta que sí que tiene valor, que es el dólar o es el euro, ¿vale? Sea el problema que sea, comparado con Bitcoin, pero tienen valor. Mientras que todos esos tokens, que en mi opinión no lo tienen, y con preminados, si tú haces staking con todos ellos, ¿cuál es el esfuerzo que has hecho? ¿No? Entonces, en cambio, en Bitcoin no hace falta ninguna ley para hacer que los players se comporten de forma honesta, ¿no? Porque Proof of Work consigue reducir la necesidad de leyes, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece fascinante. Proof of Stake no lo ha conseguido nunca y no lo va a conseguir porque ahora lo hagamos con código. Al contrario, lo más probable es que se conviertan en cada vez sistemas más centralizados. El paso a Proof of Stake no es más que una prueba, en mi opinión, de que Ethereum, digamos, ya básicamente se ha quitado la careta, ¿no? Antes iba un poco descentralizado y ahora ha dicho, mira, no, mis usuarios no valoran en absoluto la descentralización, lo que valoran son pues la escalabilidad y por lo tanto se la vamos a dar.
y ya está. Y me parece estupendo, pero no, mientras no engañen diciendo que son descentralizados al mismo tiempo, ¿no? Es un poco la idea. Sí. Sí, así, a mí un tema fundamental que me parece de Ethereum es que no sé si el 80 o el 70, ahora dudo, pero todos los Ethers fueron preminados a los fundadores, básicamente, ¿no? En un sistema que al principio era Proof of Work, que se podría a lo mejor debatir y tal, pero fueron preminados, o sea, asignados a dedo, distribuidos el 80% del suministro de los tokens de un sistema que luego las decisiones van a ser basadas en esos tokens. Exactamente, es decir, tú piensas, los incentivos de los token holders, ¿no? Obviamente van a ser siempre mucho mayores a maximizar los retornos de esos holdings, ¿no? Que a dar un buen servicio en la red, ¿no? A los usuarios de la red, ¿no? Y por eso una federación como la de Liquid, en la que no existen preminados, ¿no? Nadie tiene una cantidad de liquid bitcoins, ¿verdad? Que sea, porque no existió un preminado en Bitcoin, pues hace que los miembros de la federación y los funcionarios un poco, pues se comporten de una forma mucho más honesta, con mucho más ánimo de verdaderamente hacer crecer un negocio a base de dar un buen servicio, ¿no? Esa es un poco la lógica también. Totalmente, ¿no? Y el de Ethereum dirá, no, bueno, pues Satoshi tiene 1 millón de bitcoins. Bueno, ya, pero Satoshi los tiene porque los minó él cuando no valían nada. Exacto, o sea, no, y además si Satoshi... las mismas reglas que tiene cualquiera. Exactamente, y además, si Satoshi volviese y cogiese su 1 millón de bitcoins y efectivamente empezase a hacer triquiñuelas, ojo, yo me callaría, y le daría la razón a cualquiera que diga, oye, efectivamente, pues ahora hay alguien que tiene que hizo un preminado, otra cosa es que tardase 15 años en utilizarlo, ¿no? Pero como no lo ha hecho, mientras no lo haga, pues significa que Satoshi verdaderamente tenía una misión, que era hacer Bitcoin funcionar de forma honesta, ¿no? Y yo, vamos, yo si hubiese sido él, lo que hubiera hecho y tuviese un poco, fuese el proyecto de mi vida, pues seguramente lo que hubiera hecho es romper las claves privadas, ¿no? Porque si no, tener la tentación de acceder a ese 1 millón de bitcoins en algún momento, pues sería como demasiado. Pues esto Sí. que hizo Satoshi no lo ha hecho ningún otro fundador, ¿no? Y esto es crucial, ¿no? Sí, es clave y al final entra un poco el tema del ego, ¿no? Que es lo más fascinante de toda la historia de Bitcoin. De una persona, pues que eso, pues cuando Bitcoin estaba a $70.000, 69.000, entre las 10 personas más ricas del mundo y no vendió ni un solo euro. Ni uno. Entonces, en cambio en Ethereum, pues los fundadores, la mayoría luego ha montado sus otros proyectos de Polkadot, Cardano, lo que sea, donde también a su vez han tenido otra vez un gran porcentaje del equity y donde funciona exactamente igual que una empresa, con un componente a lo mejor un poco más de descentralización, un poco más de innovación, pero es lo mismo, ¿no? En su base, ¿no? Pueden ser censurables, pues ahora lo que estamos viendo con Proof of Work, con lo de MEV Boost, pues que son OFAC compliance el 70% de los MEV Boost, ¿no? De los nodos. Totalmente. Entonces, que al final, bueno, venden un poco esa idea de descentralización porque lo son más que una empresa convencional, Sí. pero la realidad es que, entonces aquí entra un poco el debate de ¿para qué hace falta un blockchain, no? ¿O qué es un blockchain? Es que un blockchain al final, si son paquetes de información que la búsqueda es a ser resistente a la censura, entonces, ¿qué sentido tiene que se llame blockchain a una base de datos controlada, ¿no? O censurable. Exactamente. Esa es la idea central. Esa es la idea central. Es decir, se ha creado una industria con esa idea de que pues, la blockchain te puede solucionar absolutamente todo y resulta que al final pues siempre hay alguien a cargo, ¿no? De hecho, fíjate que recientemente JP Morgan ha dado un movimiento que me parece muy interesante y es que ha pasado a hacer ¿no? pilotos en blockchains públicas, ¿no? El siguiente paso es hacerlo en Liquid, ¿vale? Pero de momento lo ha hecho creo que en Ethereum y sin embargo ellos habían desarrollado Onyx, que no es más que una blockchain sin token, ¿no? Igual que lo ha sido Corda o también llamado R3 antes, ¿no? Entonces, claro, la idea de eso es que a lo mejor se han dado cuenta de que si no existen incentivos, ¿no? Si no existe un token de valor, no existen incentivos a hacer todo esto de forma honesta y por lo tanto, pues no tiene sentido la blockchain, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el siguiente paso, de hecho es que me conocía a Tyron Boban, me parece que se llama, que es un poco el gurú del blockchain en JP Morgan. Lo conocí en Londres hace poco y bueno, pues está interesado en explorar otras blockchains, incluido Liquid, ¿no? Entonces, digamos que
yo creo que ese paso es muy interesante porque da una idea de que quizá los bancos se estén dando cuenta de que no ha tenido mucho sentido pues, desarrollar sobre esas blockchains permisionadas, barra privadas, barra, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, pues quizá estemos ante una nueva fase, ¿no? De todo esto. Perfecto. Pues yo creo que eso resume un poco todo el concepto de Proof of Work. A mí me gustaría también detallar, o sea, simplemente rápidamente el tema medioambiental, ¿no? Que al final es un poco gran parte de la razón que dicen que han hecho la transición a Proof of Stake. Y solo te preguntaría, ¿por qué que el consumo de Bitcoin es malo para el medio ambiente es mentira? Sí. A ver, yo tengo dos argumentos aquí, ¿no? El primero es, si no nos quejamos del consumo de los lavavajillas es porque los consideramos útiles, ¿no? Entonces, digamos que el debate sobre el consumo energético de una actividad económica o de un electrodoméstico o de Bitcoin tiene que basarse en si es suficientemente útil o no, ¿no? No en el consumo en sí. Porque si el consumo en sí, porque si no tendríamos que debatir sobre el consumo de los coches, de los lavavajillas, de las bombillas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que entonces el debate tendría que ser, ¿es útil Bitcoin? Vale, pues entonces ese me parece un debate interesante. Pero si el consumo energético de Bitcoin debe ocurrir o es demasiado alto o no, eso no me parece aceptable, a menos que entremos en el debate sobre todos los demás consumos que existen, ¿no? Ese es mi primer argumento, ¿no? Y como yo considero útil y me parece que la utilidad es subjetiva, pues ¿quién es nadie para decirme a mí que Bitcoin es inútil, ¿no? Y por lo tanto, es el debate zanjado para mí, ¿no? En segundo lugar, aun asumiendo que efectivamente fuese inútil Bitcoin, ¿qué es lo que ocurre con el consumo energético de Bitcoin? Pues es muy interesante y yo lo que pasa es que pocas veces me dan tiempo a explicarlo bien, así que voy a intentar explicarlo bien. ¿Qué particularidad tiene el consumo energético de la minería? Pues que es la única actividad económica en la que en vez de tener que traer la generación hasta donde tú quieras consumir, tú puedes ir con tu hardware y tus containers e ir a donde la generación se esté produciendo, ¿vale? Esto es crucial porque significa que nos podemos ahorrar los costes de transporte y los costes de almacenamiento que puede tener en teoría la electricidad si es que se pudiese almacenar a gran escala, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la minería de Bitcoin puede ir allí a donde se esté generando electricidad, aunque esté siendo desperdiciada, ¿vale? Y como la minería de Bitcoin tiene máximo interés en la electricidad más barata para ser rentables, va a tener tendencia a irse allí donde la generación se tienda a desperdiciar, ¿vale? Y esto es algo que ninguna otra actividad económica puede hacer, ¿vale? Tú no puedes ir a montar una acerera mañana no sé, a West Texas solo porque se esté desperdiciando electricidad, ¿vale? Porque el coste sería absolutamente astronómico, ¿no? Y si mañana cambiasen las condiciones, tú no te puedes ir a montar con la acerera a otra parte. En cambio, con la minería sí que podías trasladarla, como ha ocurrido recientemente con el caso de China, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que ¿cuáles son las tecnologías de generación en las que se tiende a desperdiciar? Pues todas aquellas en las que no existe un coste, o sea, en las que el coste marginal de generar un kilovatio hora adicional, ¿vale? O sea, de generar un poquito más de energía sea cero. Porque si tuviese un coste, nadie desperdiciaría, ¿no? Nadie quiere tener un coste variable que te esté penando. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías en las que el coste marginal de generar un kilovatio hora adicional es prácticamente cero? El viento, el sol, la nuclear, ¿verdad? Porque es prácticamente todo CAPEX, ¿no? En la nuclear es prácticamente todo CAPEX. La eólica igual, la fotovoltaica igual, la hidro también, la hidroeléctrica. Entonces, ¿a dónde se tiende a ir la minería de Bitcoin? Literalmente a todo tipo de energías que se tiendan a desperdiciar porque exista o bien sobrecapacidad o bien como el caso de West Texas porque exista una pequeña interconexión, ¿no? Y por lo tanto, cuando se genera mucho, no pueda pasar, digamos, por el canuto, ¿no? al resto de la red. Y eso es lo que ocurre. Por ejemplo, para que te das una idea, en Blockstream, el 82 y pico % del consumo de la minería es renovable. Y no ha sido porque haya sido una decisión, tenemos que ser
súper verdes. No, es porque es lo que tiene más sentido económico para nosotros, ¿no? E incluso está el caso de otra minera grande que en West Texas ha ganado más dinero a base de parar las máquinas que a base de minar. ¿Por qué? Porque cuando ha habido falta de electricidad en la red de Texas, el operador del sistema, ERCOT, les ha dicho, oye, si paráis las máquinas, te vamos a compensar el megavatio hora con más pasta de la que ganarías minando Bitcoin. Sí. Y entonces, ¿qué han hecho? Lo han parado. Y han ganado, el mes de julio ganaron $9 millones a base de parar máquinas y solo $6 millones a base de minar. Bueno, solo. O sea, es fascinante. Entonces, este tipo de mensajes es como que los compartimos solo en el entorno bitcoiner y fuera no se conocen. Y siguen con la cantinela de que si es contaminante, no sé cuánto. Y es como, Dios, de verdad, es que es desquiciante, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y el ejemplo clave es pues lo que está pasando en China, que a pesar de prohibir y tal, sigue habiendo un gran porcentaje de la minería que sigue siendo allí. ¿Por qué? Pues porque tienen unas presas con una excedencia de producción increíble, ¿no? Que están Increíble. tirando dinero si no lo aprovechasen con la minería, ¿no? En las presas en Canadá pasa lo mismo, con el tema del flare gas pasa lo mismo. Esa es otra, sí. El flare gas no lo había comentado, pero efectivamente, aunque no tiene coste emitir, digamos, todo el gas que se genera como subproducto en explotaciones petrolíferas, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que si no lo quemas, estás venteándolo. Y cuando lo venteas, el metano es hasta 25 veces más perjudicial para el efecto invernadero que el CO2. Por lo tanto, es mucho mejor o bien quemarlo o combustionarlo para generar electricidad. Y eso es lo que hace la minería. Entonces, claro, es como no solo estamos no contaminando, sino contaminando menos. Con lo cual, en fin, todo el discurso este es como ridículo, ¿no? El discurso Es de la contaminación es ridículo, totalmente. ridículo. Y al final, equiparar consumo a coste medioambiental es ridículo también. Ridículo también, exacto. Y también comparar, que lo hacen mucho y que en el artículo famoso del New York Times, comparar transacciones a consumo, ¿no? En plan, equipar. Eso es lo peor, eso es lo peor. Es lo peor, ¿no? Al final hay un desconocimiento brutal, pero lo peor es que esa narrativa, porque obviamente hay incentivos detrás en contra de Bitcoin, pues es la que predomina, ¿no? Entonces es la narrativa que tiene todo el mundo y que oye la gente. Sí, totalmente. Está todo además basado en el trabajo de un chico del Banco Central holandés que se llama Alex de Vries, que bueno, yo de hecho lo tuve que bloquear en Twitter porque o sea, me enfermaba, ¿no? Y entonces, básicamente, todo su trabajo está basado en una serie de asunciones que son completamente ridículas, totalmente disparatadas. Entonces, es como si yo me pusiese a opinar ahora sobre el mantenimiento de centrales nucleares que, disclaimer, no tengo ni puta idea de cómo funciona, ¿no? Entonces, si yo me pongo a publicar sobre esto y solo por trabajar para el Banco Central de Portugal me dice alguien, este tío está autorizado para hablar sobre esto y de repente me empiezan a publicar en el New York Times en todas partes, pues efectivamente todo el mundo va a empezar a pensar que yo piloto el tema y se va a correr la narrativa esta por ahí de que efectivamente las cosas en las centrales nucleares funcionan así, pero es que no es así. Entonces este chico, pues, no sé, ha cogido una notoriedad espectacular y a base de literalmente no tener puta idea de cómo funciona la minería, porque no ha trabajado en ninguna empresa de minería, ni ha tenido contacto, ni siquiera dudo al sector energético. Entonces, en fin, es exactamente lo que has dicho, es totalmente ridículo. Totalmente. Bueno, Adolfo, pues muchísimas gracias. Me gusta mucho cómo explicas todo, porque aparte, hombre, ya es un sector bastante complicado como para encima utilizar palabras entrevesadas que a menudo se utiliza la gente que no sabe exactamente de lo que habla, ¿no? Al final, cuando utilizas, me ha gustado lo del canuto, porque ha sido perfecta ilustración, ¿no? De lo del efecto. Sí. Al final, yo creo que tu charla en Watch Out Bitcoin fue muy buena porque utilizaste un lenguaje sencillo, ¿no? E intentar, pues eso, reducir al máximo extremo cada definición para que sea entendible, ¿no? No tengo que explicarte para que te montes en un avión exactamente cómo funciona el motor de combustión y tal. Exacto. Tengo que explicarte más o menos cómo funciona y enseñarte que ha funcionado durante los últimos tantos años y que no ha habido problemas, ¿no? Pues, y al final, sí. Pues te lo agradezco mucho, pero bueno, esto ya sabes que es trabajo. Yo creo que todo esto es al final trabajo de coordinarnos entre todos, ir aprendiendo uno un poquito de allí, otro poquito de allí, ¿verdad? Y al final, pues ir construyendo un poco pues
la idea de lo que es Bitcoin, ¿no? Oye, y si contribuyo de alguna forma, gracias a tu podcast, pues a que gente se entere, pues yo encantado, ¿eh? O sea que muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, Adolfo. Un abrazo fuerte. Igualmente.